Muy bien, último bloque. Jorge Gómez, ¿cómo estás? Bien, 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 bien. Hablamos fuera de aire de que el año pasado, cuando charlábamos en este mismo lugar, hacías como una especie de presagio Sí, que lamentablemente se fue cumpliendo, ¿no? Con sí, respecto sí, a la sí. pandemia, los trabajadores, la situación de nuestro país con respecto a los países limítrofes. Sí, sí, lamentablemente, porque justo hoy yo leía antes, para venir al programa, ¿no? La verdad, 255 millones de puestos de trabajo. A ver, se pierden horas de trabajo equivalente a 255 millones de puestos de trabajo de jornada completa en el mundo. 30 millones de puestos de trabajo en Latinoamérica y el Caribe. 5.600.000 personas hoy tienen problemas de empleo en Argentina. Todo esto producto de la pandemia, ¿no es cierto? Entre personas que buscan trabajo, desocupados y subocupados, 5.700.000 hoy por hoy en Argentina, todo datos del INDEC, Naciones Unidas y el INDEC, ¿no es cierto? Así que muy complejo la situación de los trabajadores, pérdida de horas de trabajo, también la devaluación del poder adquisitivo del salario, la referencia hoy nos referenciamos en $200 prácticamente el promedio, estábamos referenciándonos en 570, $580 y bueno, hay ¿Cómo cayó sí, terriblemente? una devaluación del poder adquisitivo a tal punto que el asalariado disputa el proceso del emprendedurismo se dio para la persona que estaba desocupada o buscaba un primer empleo, ¿no es cierto? Bueno, resulta que el emprendedurismo en Argentina fue acaparado por los asalariados. Como vieron depreciado su sueldo, Su se salario. pusieron a emprender a contraturno, digamos. Trabajan por un lado, ¿no es cierto?, a la mañana o a la tarde, y a contraturno tienen un emprendimiento, ¿no es cierto? Entonces hoy por hoy se ¿Y eso ve, qué significó? y por un lado, que agravar el problema de los desocupados, porque el emprendedurismo, que era una posibilidad para el desempleado, fue acaparado por el sector asalariado. Hoy entonces tenemos distintos tipos de emprendedores, pero la mayoría son empleados en un sector, ¿no es cierto?, que a la vez emprenden en tal o cual cosa, ¿no? Esto agravó la situación. Hay un problema de estructurar prácticamente en el tema de los trabajadores. Esto complica mucho la situación, pero en todo el Mercosur, si nosotros analizamos hoy por hoy el Mercosur, pasa lo mismo en Uruguay, pasa lo mismo en Paraguay, pasa lo mismo en Chile y pasa lo mismo en Brasil. Con el agravante que hay una ruptura, si se quiere, en el proceso político de ensamble del Mercosur, ¿no es cierto?, que estamos desperdiciando nosotros la posibilidad de negociar o presentarnos al mundo como 300 millones de habitantes y trabajamos como Mercosur. Pasamos a ser el sexto bloque con poder económico en el mundo si trabajamos como Mercosur. Seríamos los octavos exportadores de automotores en el mundo si trabajamos como Mercosur. Tendríamos 155 millones de kilómetros cuadrados prácticamente de superficie si trabajamos como Mercosur, digamos. ¿Y por qué no Entonces, trabajamos como y Mercosur? porque hoy por hoy hay desavenencias políticas, si se quiere, entre los presidentes, ¿no es cierto?, entre los actores políticos que gobiernan los ¿Se distintos prioriza la países. política partidaria o se prioriza determinados proyectos y Sí, no el proyecto en común? sí, hoy por hoy sí, digamos. Estamos lejos de aquel acuerdo Alfonsín-Cerney, ¿no es cierto?, que fue el acuerdo originario del Mercosur. Estamos muy lejos de ese acuerdo, hay una ruptura, si se quiere, y bueno, y estamos, a ver, si trabajamos como Mercosur seríamos el principal exportador, por ejemplo, de carne vacuna, el principal exportador de maíz del mundo, ¿sí? Pero de hierro también,
Pero en cambio, así trabajando como países, con acuerdos bilaterales que cada país busca, bueno, desperdiciamos una oportunidad histórica, ¿no? Desperdiciamos también la posibilidad de mejoría del sector de los trabajadores. Así que bueno, habría que trabajar acá para recomponer la instancia, la salida, digamos, de esta pandemia. Yo creo que ahora con el avance de las vacunas, creo que la cosa va a mejorar, ¿no es cierto? Pero va a haber que invertir en educación, va a haber que invertir en formación profesional de los trabajadores y va a haber que invertir en capacitación en la tecnología, en el uso de la tecnología, que es nosotros venimos hablando en este programa. Sí, sí. Quizás fuimos los primeros a hablar, el primer programa. Hoy se demostró que pese a la crisis económica mundial, el sector económico que se sostuvo, que se enriqueció a tal punto que la ONU está pidiendo de que los que más ganaron sean los que más aporten ahora a los que menos tienen, digamos, es el sector tecnológico. Tecnológico, sí. El sector tecnológico, ¿no es cierto? Todo lo que nosotros hablamos del uso de Internet, el uso de las redes, la transformación en el mundo del trabajo, el trabajo virtual, el teletrabajo. ¿No corre en riesgo la mano de obra? El trabajo es un enigma, Pepe. Siempre el trabajo se transformó. Cada revolución tecnológica amenazó, el telar con la primera revolución industrial ya amenazó los puestos de trabajo de los tejedores, ¿sí? Después vino la máquina de montaje que amenazó a los puestos de trabajo de los artesanos, después vino la computadora, que siempre es una amenaza, pero el trabajo termina reconvirtiéndose y el ser humano termina acomodándose como centro nuevamente del trabajo, ¿no es cierto? La centralidad del trabajo en realidad no se desplazó nunca. El trabajo sigue siendo importante, sigue siendo el centro de desarrollo familiar, la familia sigue siendo una institución primordial en todo este proceso de socialización, así que no corre riesgo. Sí hay que capacitarse, hay que tener como referencia que el nuevo mundo es un mundo tecnológico, hay que hablar, hay que dialogar con hay que tener conciencia y referencia que el nuevo mundo es un mundo tecnológico. Sí, totalmente, totalmente. Perdóname que me detengo ahí. No, pero es así porque hay que el trabajo de plataforma. ¿Quién pensaba 5 años o 10 años atrás que el trabajo de plataforma, rider le dicen ahora por son jinete, ¿no? El rider, jinete en inglés, que son los chicos que distribuyen bienes y servicios, ¿no? Que uno pide algo para comer y está el chico, uno hace una compra, digamos, a través de ya sea de una plataforma de compra, ¿no es cierto? O una plaza virtual y están los chicos que te hacen la entrega. Bueno, ese por ejemplo, un trabajo que no estaba pensado. A ese trabajo hay que dotarle de derechos, ¿sí? El chico tiene que tener un seguro de riesgo de trabajo, tiene que tener un salario y tiene que tener la posibilidad de jubilarse. Porque cuando uno le dota de seguro, el chico trabaja tranquilo. Y cuando le dota de la posibilidad de aporte jubilatorio, el chico trabaja con futuro. Tiene perspectiva de futuro. Él sabe que si sigue ahí, él va a tener posibilidad de jubilarse, ¿no es cierto? En cambio, si el trabajo no tiene estos componentes de la seguridad social y no tiene el horizonte de una jubilación, el trabajo sigue siendo sinónimo de explotación, digamos. Entonces, al trabajo tecnológico hay que cargarle de derechos, ¿no es cierto? Y tener en cuenta que sí, los nuevos puestos de trabajo van a estar ligados indefectiblemente a la tecnología. El teletrabajo vino para quedarse. El teletrabajo vino para quedarse. Y por eso la disputa que se da ahora en el ámbito educativo, educación virtual o educación presencial, tiene que ver con esto. Tiene que ver con la formación y la educación que nosotros vamos a recibir y con el tipo de trabajo que vamos a tener en el futuro. Hablabas recién de la necesidad, luego Dios quiera que pase pronto esto, de invertir en educación, sí. entre las cosas primordiales.
hoy se discute y se debate casi políticamente. Quiero tu opinión, digamos, porque vos también sos político. Hoy no tan activo en la política partidaria, pero fuiste político, concejal, Sí. en fin. Hoy se discute casi políticamente si hay clase o si no hay clase, principalmente en las grandes urbes. ¿Qué opinión te merece esa discusión y ese debate de hoy? No, creo que hoy la prioridad es la cuestión sanitaria, ¿no es cierto? Hay que preservar la vida de las personas. A ver, que no hay clase en Paraguay, hoy no hay clase presencial en Paraguay, están suspendidas las clases presenciales en Chile, son intermitentes las clases presenciales en Europa, son intermitentes las clases presenciales en Estados Unidos, entonces no es una argentinidad plantear las clases virtuales por 15 días. Es un requisito sanitario, digamos, y así como está planteado, creo que está bien, hay que preservar la vida por sobre todas las cosas, ¿no es cierto? Esto es importante. Nosotros creemos que todas las medidas que tiendan a aliviar la cuestión sanitaria están bien tomadas, tanto en el mundo del trabajo, en el mundo escolar, ¿no es cierto?, o en los distintos mundos, ¿no? Creo que hay que avanzar, no hay que poner no hay que agregarle política a esta tragedia sanitaria. Hacemos mal nosotros si le agregamos una discusión política. Creo que los partidos tienen que ponerse de acuerdo, la estrategia sanitaria tiene que ser una sola, llevarle tranquilidad a la gente. No puede haber un Boca y River sanitario. No puede haber un Boca y River sanitario porque en realidad la pandemia, el coronavirus, el COVID-19, vino a cuestionar la religiosidad, vino a cuestionar a la ciencia, porque la ciencia nunca se mostró tan falible como en este momento. Hay equívocos diarios. Hay vacunas que parecían ser la solución, que hoy tuvieron que revisarse cómo se están implementando. Hoy, por ejemplo, en Inglaterra comenzó el ensayo sobre personas sanas que tuvieron ya el COVID, se curaron y ahora se ofrecieron como voluntarios para reinfectarse, para ver cómo la segunda reinfección afecta y cómo el cuerpo reacciona. ¿Qué quiere decir esto? Que la ciencia está ensayando, está mostrando su fallo. Entonces, la religión se vieron sacudidas, digamos, porque salió cada uno a rezar en su idioma, ¿no es cierto? Y bueno, y la verdad que no hubo no se escuchó, digamos, ¿no es cierto?, todavía que haya una solución sanitaria a partir de la religiosidad. Entonces, bueno, socavado todos los grandes sistemas que nos contuvieron, ¿no es cierto?, la religión y la ciencia. ¿Qué nos queda a los seres humanos? Hacer un gran acuerdo sanitario, ¿no es cierto?, y no agregarle un Boca River a esta Cuando comenzó cuestión. la pandemia parecía que estábamos todos, obviamente, sensibilizados Sí, y extrañábamos los abrazos a sí, los sí, pocos sí. meses y éramos muy afectuosos. A medida que fue pasando, nuevamente afloraron las Sí, sí, miserias. sí, tal cual. Nosotros vemos esto en algunos sectores de la economía, donde recurren a despidos arbitrarios en plena pandemia, donde recurren a seguir, y ahí quiero traer por ahí a colación las declaraciones que hace Marcelo Bielsa el día de ayer cuando le preguntan sobre la Superliga, ¿no es cierto? Y donde él básicamente responde que el problema no es que los poderosos y ricos quieran seguir ganando más, sino el problema es que esos ricos y poderosos que quieren seguir ganando más, quieren seguir ganando más a costa de que el pobre se empobrezca aún más. Ahí está lo grave, Pepe, ¿sí? Entonces, ahí está la brecha de la desigualdad, digamos. Entonces, que él hace un llamado, y por eso muchas veces le tildan de loco a él Claro. por estas declaraciones, ¿no? Hace un llamado y dice, el fútbol es importante no por los ricos, no por los equipos ricos,
sino por la posibilidad de los pobres que puedan jugar al fútbol y a través del fútbol lograr un ascenso social. ¿No es cierto? Todo una reflexión que podemos nosotros trasladar. Y tan luego él que desde su Leeds tan humilde se dio el lujo de ganar ya a grandes, de empatar, y creo que ayer al Liverpool, tan luego. Y ayer hace esta declaración. Claro. Ayer hizo esta declaración, exactamente. A ver, en pandemia se han hablado de trabajadores esenciales, ¿no? ¿Cómo están las condiciones laborales hoy de esos trabajadores desde tu óptica? Y está faltando un reconocimiento al trabajador esencial, ¿no es cierto? Creemos nosotros que un reconocimiento de todo el contexto que sostiene al trabajador esencial, no solamente el reconocimiento de la paga, 5.000 pesos más, 6.000 pesos más, sino un reconocimiento de todo el contexto laboral, ¿no es cierto? Que nosotros creemos que, a ver, el trabajo tiene que aportar bienestar a la familia, ¿no es cierto? Y para que el trabajo aporte bienestar, el trabajador tiene que ganar bien, tiene que respetarse las horas de trabajo, lo que nosotros denominamos trabajo decente, ¿no es cierto? Tiene que haber los aportes correspondientes. Creemos que en eso hay un déficit y hay que avanzar hacia procesos de reconocimiento de los trabajadores que son esenciales, ¿no es cierto? Pero la esencialidad pasa porque el trabajador, al ser sostén de familia, es esencial para su familia. En todo su ámbito. En todos los ámbitos laborales, ¿sí? Entonces la centralidad laboral, avanzar en eso, avanzar en el respeto a los derechos laborales, avanzar en el crecimiento económico de los trabajadores, y verdaderamente hay que plantearse una sociedad mejor, Pepe. Si nosotros no tenemos este mensaje o este desafío de plantearnos una sociedad mejor, si volvemos a la disputa económica, del crecimiento, de la desigualdad, no aprendimos nada. Realmente no hemos aprendido nada de esta tragedia, ¿no es cierto? ¿Y qué hay que hacer principalmente para aquellos que tienen la responsabilidad impresionante de tomar determinaciones en los pueblos o en los países para que esencialmente ellos aprendan a que hay que buscar el consenso constante? Porque parece ser que al menos uno observa en nuestro país, como decís vos, no aprendimos nada. Nosotros creemos que hay que volver al diálogo social. El diálogo, sentado en la mesa, los actores en el caso del trabajo, del mundo del trabajo, el empleador, el empleado, el Estado, ¿no es cierto? Y en esta conjunción ir articulando nuevas modalidades basadas en el respeto. Y creemos que eso es importante, ¿no es cierto? Recomponer todo lo posible que sea el diálogo social. Para nosotros eso es fundamental, tiene que ser un mandato, porque de lo contrario nos va a ir mal, vamos a seguir con las mezquindades. A ver, por ejemplo, Argentina, a diferencia de Paraguay, a diferencia de Uruguay, de Chile, nos encuentra la pandemia con un 64% de trabajadores con obra social, ¿no es cierto? Dentro de esos 64% que tenía obra social, 46% de obras sociales sindicales, 16% de prepagas y un 2% de unas obras sociales nacionales que andan por ahí, ¿no? Y solamente un 36% de personas que no tenían ningún tipo de cobertura de salud, que son las que son atendidas en hospitales públicos, ¿no es cierto? Ese 64% contenido básicamente por las obras sociales sindicales, pudieron mantenerse y pudieron seguir haciéndose los controles de salud en forma paralela con la atención sanitaria que depende exclusivamente del COVID, ¿no es cierto? Por eso creemos que nuestro sistema de salud se sostuvo y la salud del trabajador también se sostuvo aún en plena pandemia, cosa que no ocurre en Colombia, que no ocurre en Perú, que no ocurre en Ecuador, donde no hay sistema de salud, donde no hay protección de obras sociales, no ocurre en Chile,
no ocurre en Paraguay. Paraguay recién está por... hoy hablaba con Irene... ¿Y que hablar Venezuela? No, Venezuela menos. Hoy hablaba con Irene Fernández, secretaria que vino al programa, secretaria general del Sindicato de Comercio de Itapúa. Me contaba ella, bueno, que ellos recién ahora están por lograr una ayuda que se llama ayuda de frontera para trabajadores, digamos, formales e informales, y también para los empleadores. Pero recién ahora, a 2 años de la pandemia, a 2 años, casi a año y medio de la pandemia, ¿no? O sea, de marzo a un año, bueno, a año y meses de la pandemia, recién ahora están por recibir un tipo de ayuda. El de cada 10 comercios, por ejemplo, en Encarnación, 7 cerraron, solamente 3 quedaron. De cada 10 trabajadores, solamente 1 quedó trabajando, 9 fueron despedidos. De esos 9 que fueron despedidos, ninguno cobró indemnización como debe cobrar, como dicen las leyes de Paraguay. Entonces, verdaderamente uno ve, se compara con otros países, ¿no es cierto? Y la situación es mucho más grave, ¿no? Bueno, nosotros siempre estamos en contacto solidariamente a través de UNICOM, claro, que es nuestro sindicato del Mercosur, porque nosotros creemos que el bienestar general de los pueblos es un mandato, ¿no es cierto?, de todos. Sin lugar a dudas. Por último, me gustaría que reiteres, ya me dijiste más o menos, ¿qué viene para los trabajadores post-pandemia? Y post-pandemia, el Estado, la misión del Estado sería apostar fuertemente en una inversión en educación y formación profesional. Educación para el sector que no está trabajando todavía, para los jóvenes, y formación para los trabajadores, digamos. Y tiene que haber una reconversión en cuanto a la formación tecnológica, tiene que haber una alfabetización digital, en la cual nos comprendemos nosotros también. Alfabetización digital. Sí, porque en cierto modo todos somos analfabetos digitales. Yo tengo una amiga que se enoja cuando yo digo esto, me dice, no diga más porque suena agresivo decir que somos analfabetos, pero yo me incluyo de que también merezco una alfabetización digital para convivir con la tecnología que avanza a pasos agigantados. Que hoy nosotros tengamos cámaras sin camarógrafos, ¿no es cierto?, es un avance agigantado, digamos, ¿sí? Del último programa que yo estuve no había esto, ¿no es cierto? Pero bueno, esto va a ser así, quizás el próximo programa ya sea desde la virtualidad que estemos haciendo el programa, ¿no es cierto? Pero la tecnología va a seguir avanzando. Nosotros tenemos que alfabetizarnos digitalmente y ahí nos irá mejor, ¿no es cierto? Como siempre, un gusto charlar con vos. Gracias por visitarnos, por aceptar nuestra invitación de siempre. Muchas gracias. Muy amable. Señores, nos estamos despidiendo. Como siempre, enorme agradecimiento por habernos elegido. Decirles que nos vamos a reencontrar, por supuesto, si Dios quiere, el próximo martes a las 21, aquí en nuestra casa, Misiones 4. Muchas gracias.